Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más del Club 700. La poliomielitis atacó a nuestro invitado Francisco Coto cuando tenía tan solo 11 meses de edad. Las secuelas le dejaron un profundo dolor físico, pero hubo algo más que castigó su corazón. Hoy nos cuenta su historia de lucha y queremos darle la bienvenida. Don Francisco, bienvenido al Club 700. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muy bien. Encantado de estar en el programa. Muchas gracias. Feliz de estar Bienvenido. en el programa. Gracias. Y queremos recordarle que hoy queremos particularmente orar por las personas que padecen alguna discapacidad. Si esta es su condición, puede llamarnos. Hay una línea de oración exclusiva para esto, 2257-2255. Y también recordarle que usted puede ser parte de esta entrevista. Si hay algo que quiera comentar o preguntarle a don Francisco, puede hacerlo de dos maneras: a través del mensaje de texto al 8786-9612, o bien puede hacer su llamada al 905-398-7288. Francisco, para comenzar, ¿por qué no nos cuenta un poquito qué es la poliomielitis? Usted la adquirió cuando era muy niño, ¿verdad? ¿Cómo no? Esto fue un evento muy significativo en la sociedad costarricense, porque justamente en 1954, cuando yo tenía solo 11 meses de vida, se dio una epidemia en el país que afectó a muchísimos niños. Dentro de todos esos niños yo también fui premiado con la infectación esta del virus de la poliomielitis, que es un virus que va, entiendo, a la médula espinal. Sí. Y depende el daño que cause en la médula espinal, la neurotransmisión hacia extremidades y hacia diferentes grupos de músculos en el cuerpo se ve atrofiado. Al no haber neurotransmisión, no hay estímulo en el músculo, entonces evidentemente los miembros se van secando. Algunos contamos con la dicha de que la lesión no fue muy invasiva, entonces fue un miembro, algunos 2 miembros, pero hubo gente que quedó como parapléjicos por causa de la... En el caso suyo, ¿qué fue? El miembro inferior derecho, o sea, mi pierna derecha, quedó muy afectada al punto de que se dio este proceso de prácticamente casi muerte muscular, ¿verdad? Al no haber neurotransmisión, pues el músculo se fue contrayendo, se fue secando, y yo tuve que pasar por procesos muy dolorosos de operaciones cada 2 o 3 años durante mi niñez, para hacer agrandamientos de tendones y cosas de esas conforme el resto del cuerpo iba creciendo. Entonces, pues sí, no sé, esto trajo a mi vida 2 situaciones muy particulares. En primer lugar, pues todo el dolor y el trauma que un niño no entiende porque está sufriendo todo esto, ¿verdad? Y también, pero también en su misericordia y en su gracia, Dios suplió ángeles. El ángel capitán de mi vida era mi mamá, que fue una preciosa mujer, esforzada hasta donde le dieron sus recursos físicos y económicos para sacarme adelante. Wow. Don Francisco, a las secuelas físicas propias de esta enfermedad, usted tuvo que enfrentar, decíamos ahora, problemas sociales, burlas y otra serie de cosas. Cuéntenos un poquito de eso. ¿Cómo se hace para enfrentar estas situaciones? Pues en realidad esto es así. Cuando un niño, cuando un muchacho, un adolescente está disminuido y tiene una marca física muy evidente, es el sujeto, partiendo hasta de las miradas un poco morbosas de los demás, claro, ¿verdad? Y a veces hasta las expresiones de conmiseración son un latigazo en el carácter, en el fuero interno de la persona. Pobrecito, es impedido. Señoras inclusive, ¿verdad? Que quizá con muy buena voluntad, pero con muy poca prudencia, hicieron esos apuntes en presencia de uno. Luego, por supuesto, la crueldad de los niños. Los niños no tienen ninguna consideración
y te apartan, te separan, te marcan, te ponen sobrenombres. Y todo esto va conformando un carácter a la defensiva, un carácter reacio, un carácter duro en el ser humano, porque estás marchando cuesta arriba. ¿Así se sentía usted? Por supuesto, por supuesto. Estás marchando cuesta arriba, sientes que estás luchando contra todo. Y ves tu cuerpo disminuido y ves tu cuerpo diferente. Y ves que no puedes hacer lo que los demás hacen. Y entonces eso te trae desafíos tremendos. ¿Había enojo con Dios en algún momento? ¿Usted conocía para entonces de Dios? Este ángel capitán de mi legión de ángeles que suplió Dios para mí, mi mamá, me formó en la palabra de Dios desde mi más tierna infancia, al punto de exigirme a leer las cartas de Pablo a Timoteo y el libro de los Proverbios. Entonces yo tuve un profundo conocimiento de Dios y de su gracia. Pero era mi madre un pequeño contexto de iglesia contra toda la sociedad. Esto, por supuesto, que llegó a determinar conductas en mi vida, ¿verdad? Conductas bastante torcidas, agresivas, rebeldes. Y yo no tenía, de niño yo no tenía conocimiento de que Dios, de que si Dios intervenía o no. No tenía esa conciencia, pero ya de adolescente sí, ¿verdad? Y por supuesto que la pregunta, ¿por qué Dios permitió esto? Surgió muchas veces. Hoy tengo respuestas muy hermosas para esa pregunta. Antes de entrar a eso, quisiera que nos contara, don Francisco, y también a la gente que nos está viendo en casa, ¿cómo se manifestaba esa ira, esa agresividad, esa dureza de corazón que usted desarrolló como mecanismo de defensa? Tal vez Silvia, que es psicóloga, me pueda decir si estoy en lo correcto, estoy hablando de más, pero como cuéntenos, por ejemplo, un ejemplo de esa actitud suya. Bueno, ser muy agresivo, intentar sobrepasar los límites de valor de mis iguales. ¿Como por ejemplo? Temerario. Ajá. A mi muy tierna infancia robarme una motocicleta sin saber manejar, porque escuché a mis hermanos en un lugar decir: a este ni que se le ocurra nunca tocar una moto, él no puede. Eso marcó en mí un desafío terrible. Van a ver que sí puedo. Van a ver que sí puedo, yo les voy a demostrar que sí puedo. Mi mamá, con todo el amor del mundo: mijito, usted tiene que estudiar porque usted no puede ganarse la vida como cualquier hombre. No, yo le voy a demostrar a mi mamá y al mundo que yo soy tan hombre como cualquiera. Y eso me llevó a la gravísima decisión de no querer estudiar, de cerrar mi corazón a una profesión y decir: yo quiero ser un obrero. Entonces me hice ebanista y por la gracia de Dios, bastante bueno, dicen por ahí. Fui ebanista hasta hace un par de años que colgué el martillo, como dicen, pero o sea, yo quise trabajar hasta donde mis fuerzas lo dieran y demostrarle a todos, por supuesto, con decisiones equivocadas, en virtud de esa negación de hacer lo que el mundo decía que yo era. ¿Un rebelde frente al mundo? Un rebelde frente al mundo, por supuesto. Inclusive fui rebelde frente a la iglesia por ese resentimiento con Dios. Fui rebelde contra Dios, fui rebelde contra muchas cosas. Una vez que escapé del dominio de mi madre, porque mi madre me crió sola, escapé del dominio de mi madre y fui rebelde. Fui rebelde al punto de renegar del evangelio, de renegar de la palabra de Dios, de irme a compartir con amistades muy perniciosas, a corromperme de manera terrible en el alcohol, en el tabaquismo, en la pornografía, en la prostitución, o sea, cosas terribles de las cuales tuve experiencias en mi muy tierna juventud. ¿Y usted andaba en este mundo con esta gente y se sentía aceptado? ¿Le daban lo que usted andaba buscando? Bueno, mire, hay una particularidad. Dios me regaló una voz para cantar. Entonces, en todos los ámbitos donde fui, canté.
y generalmente el que canta es bien recibido, Claro. si por lo menos lo hace regular. Entonces yo... Y no había karaoke en esa época. no había karaoke. No eran las bandas, las orquestas y... Sí, claro. pero a capela, Vale, sí. en los bares y en las cantinas, en las excursiones, en los buses. Yo cantaba el cancionero latinoamericano, todo, y era invitado para que estuviera ahí. De veras. Por demás, creo que Dios me dio una mente un poquito ágil, y entonces en cuestión de mundo y en cuestión de cosas malas, Aprendió rápido. fui muy ávido, muy versátil para cosas impropias, para obscenidades, ¿Qué andaba buscando, don Francisco? pues andaba buscando aceptación. Andaba buscando quien no me titulara con el título de discapacitado, con cientos de apodos, con infinidad de cosas peyorativas, despectivas, con las que la sociedad marca a una persona en condiciones como esta. Andaba buscando eso y lo lograba, ¿verdad? El hecho de llegar a una cantina y que los amigos me pidieran que cantara determinado canto, y que fuera yo el consultado para cualquier cosa sucia y perniciosa, pues eso me daba un lugar en esa sociedad. ¿Por dónde se la tiraba usted en esa época, don Francisco? Bueno, San José, lugares que frecuentaba. La zona roja, todo eso. No, nunca fui. Siempre tuve un determinado gusto, nunca llegué a cosas así, pero sí. Más fino. Sí, estuve en lugares, y como le digo, aprendí a tomar licor, yo llegué a fumarme 40 cigarros diarios, 2 cajetillas de Capri diarios, y era un fumador compulsivo, ¿verdad? Por supuesto, quemando ansiedad, quemando temores, quemando inseguridades. ¿En algún momento hubo lucidez para decir qué estoy haciendo acá? Por supuesto. Esta semilla que mi mamá sembró en mi corazón de la palabra de Dios me llevó a circunstancias tan anecdóticas como verme en una cantina y escuchar a alguien decir un contrasentido del evangelio y empezar a poner las cosas como eran con respecto al evangelio ahí en esa cantina, ¿verdad? Es que Dios un debate teológico. Sí, por cantina, supuesto. No, eso no es así. Esto es así. Esto dice la palabra de Dios. Tal vez medio borracho, ¿verdad? Así es que... Sí, esa lucidez estaba por ahí. Por supuesto, por supuesto. Bien, vamos a una pausa, pero cuando regresemos seguimos conversando con don Francisco Coto y nos estará contando cómo hizo para levantarse y superar ese estilo de vida autodestructivo por el que había decidido caminar. Ya regresamos. Les recordamos que usted nos puede visitar en internet, nuestra página web www.club700costarrica.com. Cada semana tiene material disponible para usted. No se vaya, ya volvemos. Qué bueno que continúa con nosotros. Antes de irnos al corte, don Francisco Coto nos estaba contando cómo su discapacidad provocada por una poliomielitis que sufrió de niño le generó no solo dolor físico, sino también dolor en el corazón. Y está aquí para contarnos la parte positiva de la historia, cómo logró recuperarse. Queremos recordarle que si usted necesita oración, tenemos personas en nuestra línea preparadas para conversar con usted. Puede marcar el 2257-2255 cuando lo desee. Recuerde que también puede participar de la entrevista si así usted lo quiere. Puede enviarnos un mensaje de texto al 8786-9612. Y recuerde que hay una línea en vivo también, 905-398-7288. Don Francisco, usted nos contaba que su mamá desde muy pequeñito le había hablado acerca del amor de Jesús y de lo que la Biblia tenía planeado para usted y lo que Dios tenía planeado para su vida. Sin embargo, a usted le costaba comprender eso. ¿Llegó un momento en que logró entender de verdad el amor de Jesús? Yo creo, Silvia, que todos hemos sido hijos pródigos. La historia del hijo pródigo es una historia que marca mucho mi ser interior, porque me vi como un hijo pródigo. En realidad no adquirí conciencia de
de la gracia y la misericordia de Dios hacia mi vida, hasta que estuve en bancarrota emocional, en bancarrota moral y espiritual. Una persona que ha tenido esta formación de valores en su corazón, se cumple en ella aquel proverbio que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Uno vive un choque emocional permanente con lo que sus apetitos, con lo que su rebeldía, con lo que sus instintos le dictan, y con lo que los valores que fueron marcados en su corazón le dictan. Entonces, en esa disyuntiva, en esas dos aguas nadé durante todos los años de mi juventud, hasta que, llegando a un estado de verdadera calamidad emocional, a un desbalance absolutamente psicológico, cuando yo sentía no ser nada, ser un harapo en el camino, ser una persona despreciada, ser una persona sin valor, yo sentía una cosa terrible, me llevó a una crisis emocional tremenda. Estando en esa crisis, una noche en mi dormitorio yo siento una presencia indiscutible, innegable, y escucho la voz de Dios hablando de espíritu a espíritu: yo quiero estar a tu lado todos los días de tu vida y darte paz. Yo luché con esa voz hasta altas horas de la madrugada, negándome, yo diciendo: no, esto no puede ser. ¿Sabe qué me tomé? Sí, alguna cosa. Hasta que ya no pude más y fui para el cuarto de mi mamá. Yo iba con una determinada intención de contarle, pero como un último recurso evasivo, le dije a mi mamá que los nervios no me dejaban dormir, que si no tenía alguna pastilla para tomarme. Entonces mi mamá consiguió por ahí alguna pastilla y me la dio y me dice: eso le da por estar tomando licor, ¿verdad?, me dijo. Y cuando yo llegué al lavatorio para tomarme la pastilla, el Señor me dijo, y esto es algo que lo diré hasta el día en que Él me llame: no es eso lo que necesitas, es a mí. Ahí toda mi resistencia se quebró. Fui donde mi mamá y le dije: mamá, no es esto lo que ocupo, quiero arreglarme con Dios. Esa mujer lloró de felicidad porque tenía años de estar buscando eso. Allí caí de rodillas y le confesé al Señor uno por uno todos mis pecados, una por una todas mis maldades. Lloré hasta las 6 de la mañana. ¿Qué edad tenía para entonces? 18 años de edad. 18. Joven todavía. Sí. Y me levanté de ese lugar siendo una nueva criatura. Absolutamente. ¿Qué comenzó Francisco a ser diferente a pesar de ese día? A partir de ese día, perdón, ¿qué decisiones tomó usted para hacer las cosas diferentes? Para buscar eso que no le dio los amigos, no le daban los bares, no le daban ninguna pastilla, no le daba licor. ¿Qué hizo usted? El milagro de Dios en mente y espíritu es innegable. Al día siguiente yo hablaba diferente. Al día siguiente no toqué un cigarro, nunca más. Las amistades empezaron a notar una conducta extraña en mí y preguntarme: ¿qué implementé? En primer lugar, buscar una iglesia. En primer lugar, buscar cómo implementar amistades que estuvieran en la misma frecuencia, en esta nueva frecuencia que yo estaba. Y esto a la postre me llevó, como dice el apóstol Pablo, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. ¿Se logra perdonar a las personas que le habían causado tanto daño, aquellas que hicieron comentarios que calaron profundo en su corazón, que se burlaron en algún momento? Hoy recuerdo puntualmente algunos personajes que insistieron en minimizarse, en minimizarme y en decirme cosas muy duras. Y también recuerdo personajes que fueron muy compasivos conmigo. A estas personas que de niño marcaron mi corazón con tanto dolor,
Les recuerdo con compasión porque dolorosamente algunas no han encontrado la verdad todavía, son ya casi ancianos y están sin el perdón, sin la gracia de Dios. Pero uno es sanado integralmente cuando el príncipe de paz, cuando el que se clavó en una cruz viene a morar en tu corazón y a ser el rey de tu vida. Uno es sanado integralmente. Por ejemplo, el abandono de mi padre, yo lo perdoné estando él muerto ya. Wow. Por una obra específica del Espíritu de Dios en esto. Y decirle un día en oración: papá, donde quiera que estés, te perdono, te libero de toda culpa en cuanto a tu paternidad conmigo. Y como le digo, paz sobre paz y paz sobre paz. Perdón, gracia. Esto es. ¿Y qué hizo Dios por usted? Incluso tenemos algunas fotografías que vamos a compartir con ustedes que don Francisco muy amablemente nos envió. Háblenos un poquito de lo que hizo Dios por su vida, porque usted está paseando en... Vea qué fotos más bonitas. Esas fotos son de paseos y cosas, una vida muy, muy activa. ¿Cómo no? Muy linda. Yo le digo a mis hijos que desde los 18 años hasta los 58 años que tengo hoy, han sido 40 años de lujo, de maravilla. Sí. Salvo esa foto que sigue es una temerario, sigue temerario. Esa foto es un poco como ¿qué le digo? Nos encontramos. Muy valiente, ¿verdad? Sí. Bueno, mire, en realidad entro a una congregación de las Asambleas de Dios teniendo 18 años, con el pelo por los hombros, vestido de una manera rara, y en esa congregación encuentro el amor de Jesucristo allí en cada persona. Ya yo no era el de los apodos, ya yo era el hermano Francisco, el hermano Chico, y soy adoptado de esta manera tan tierna, tan amorosa en este cuerpo de Cristo, de manera especial. Como le digo, por la gracia que Dios me dio de poder cantar, empiezo ya a no cantar en las cantinas, sino a cantar en la iglesia. Tengo la experiencia de ver a gente conmovida por el canto. Años después de cantar, me topo gente en la calle y me dice: un día usted cantó tal canción y yo me convertí. Vamos a tener que hacerle una audición, ¿verdad? Sí, tráigame la guitarra. Y mire, Dios me levanta en esa juventud. Tengo 10 años de soltería en esa juventud. Durante esos 10 años conozco a mi esposa, una muchacha a quien solo yo he besado en la vida. Ay, caray. Sí, una mujer sin novio, una mujer que nunca había tenido novio, una preciosa mujer, estudiosa, esforzada, agarrado siempre de la mano del Señor. El Señor me da un hogar con esta mujer, me da 3 hijos sanos, fuertes, inteligentes, exitosos. Esa es una foto familiar suya. Esta es una foto familiar. Ese es un cumpleaños de mi suegra. Mi suegra, doña Carmen Moya, la señora que está allí, y ahí estoy orando por ella, ¿cómo no? Y en esta foto estoy en el 15 años de esa que es una sobrina. Esa de azul es mi esposa. Sí, ¿cómo no? Y una familia muy hermosa. Pues Dios ha tenido gracia conmigo y me ha dado gracia sobre gracia, cosas tan inmerecidas, que al fin de cuentas yo testifico en mis cumpleaños, en mis fiestas, en mis reuniones familiares, cuando tengo la oportunidad. Subrayo: por la gracia de Jesucristo no tengo nada que borrar de mi libro. No tengo nada que borrar de mi libro. Y esto es mucho decir, por la gracia de Cristo. Es que, Esteban, cuando este Dios de los cielos se paró en sandalias en esta tierra y dijo: yo soy la luz del mundo, el que en mí cree no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto tiene una trascendencia eterna que yo he vivido en carne y hueso. ¿Qué lección, don Francisco, le dejó su discapacidad, su problema? En términos humanos me dejó que no hay barreras para el que quiere, y que de la mano de Cristo todo lo puedo, sin que sea la expresión
facilista esta, ¿verdad? Que hasta en los buses está pintada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, hay un precio que pagar. Así es. Estar en Cristo significa ser obediente a Cristo. Estar en Cristo significa lo que Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando se paga este precio de su mano, somos, como dijo por ahí algún obispo en uno de los concilios evangélicos, los cristianos debemos de guardarnos del mundo, debemos de negarnos a nosotros mismos, debemos de vivir una vida santa, pero muchas veces tendremos caídas estrepitosas y humillantes. Claro, no es perfecto. Sí, ¿qué nos recordarán? Dijo el obispo, que solo somos pecadores caminando de la mano de Dios. Yo quisiera saber, don Francisco, nos queda un minuto, y quisiera saber, tal vez ahorita nos esté viendo alguna persona, algún muchacho, un joven, que a causa de alguna discapacidad sabe lo que es la humillación, sabe lo que es el rechazo, sabe lo que es los apodos, porque es una verdadera tortura. ¿Qué le podría decir usted a este muchacho, a esta muchacha, a esa persona que nos está viendo? Bien, lo que le he dicho a todos, discapacitados y no discapacitados, el Señor dice: venid a mí los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. En el Príncipe de Paz, en Cristo Jesús, hay perdón, hay reposo, hay restauración. Encontrará la persona que viene a los pies de Cristo a buscar su refugio, encontrará que el Señor le va a devolver su valor, su auténtico valor. No importa sea ciego, sea lisiado, esté en una silla de ruedas, cualquier discapacidad que maneje, o bien pueden haber discapacidades de la mente. Así es. Porque son personas, me he encontrado con personas con integridad física totalmente, pero tremendamente discapacitados a nivel de pensamiento. Cristo es la respuesta a todo. Por lo menos yo hablo de esto porque Cristo ha sido para mí. Lo ha vivido. Muchas gracias, don Francisco, por compartirnos su historia, por darnos esa luz de esperanza y enseñarnos que de veras que Dios nos ve completos. Por supuesto. Y lo ve usted completo, por supuesto, y a nosotros nos ve completos a pesar de las cosas que a veces nos pueden faltar. Así que, y la esperanza eterna de que cuando Él me lleve, no seré discapacitado. Así será. Tendré un cuerpo glorificado según su promesa. Muchísimas gracias, don Francisco, por haber estado con nosotros. Para servirles. Es un verdadero privilegio tenerlo acá. Para servirles. Vamos a hacer una pausa, pero al volver vamos hasta Nicaragua para conocer la historia de un hombre que busca desesperadamente un remedio milagroso para sus preocupaciones, algo en que confiar. Vamos a ver cómo le fue. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más del Club 700. La poliomielitis atacó a nuestro invitado Francisco Coto cuando tenía tan solo 11 meses de edad. Las secuelas le dejaron un profundo dolor físico, pero hubo algo más que castigó su corazón. Hoy nos cuenta su historia de lucha y queremos darle la bienvenida, don Francisco. Bienvenido al Club 700. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muy bien. Encantado de estar en el programa. Muchas gracias. Feliz de estar Bienvenido. en el programa. Gracias. Y queremos recordarle que hoy queremos particularmente orar por las personas que padecen. Se fue contrayendo, se fue secando, y yo tuve que pasar por procesos muy dolorosos de operaciones cada 2 o 3 años durante mi niñez, para hacer agrandamientos de tendones y cosas de esas conforme el resto del cuerpo iba creciendo. Entonces, pues sí, no sé, esto trajo a mi vida 2 situaciones muy particulares. En primer lugar, pues todo el dolor y el trauma que un niño no entiende porque está sufriendo todo esto, ¿verdad? Y también, pero también en su misericordia y en su gracia, Dios suplió a costarricense, porque justamente en 1954, cuando yo tenía solo 11 meses de vida, se dio una epidemia en el país que afectó a muchísimos niños.
dentro de todos esos niños yo también fui premiado con la infectación esta del virus de la poliomielitis, que es un virus que va, entiendo, a la médula espinal. Sí. Y depende el daño que cause en la médula espinal, la neurotransmisión hacia extremidades y hacia diferentes grupos de músculos en el cuerpo. Sin alguna discapacidad, si esta es su condición, puede llamarnos. Hay una línea de oración exclusiva para esto, 2257-2255, y también recordarle que usted puede ser parte de esta entrevista. Si hay algo que quiera comentar o preguntarle a don Francisco, puede hacerlo de dos maneras: a través del mensaje de texto al 8786-9612, o bien puede hacer su llamada al 905-398-7288. Francisco, para comenzar, ¿por qué no nos cuenta un poquito qué es la poliomielitis? Usted la adquirió cuando era muy niño, ¿verdad? ¿Cómo no? Esto fue un evento muy significativo en la sociedad del cuerpo. Se ve atrofiado. Al no haber neurotransmisión, no hay estímulo en el músculo, entonces evidentemente los miembros se van secando. Algunos contamos con la dicha de que la lesión no fue muy invasiva, entonces fue un miembro, algunos 2 miembros, pero hubo gente que quedó como parapléjicos por causa de la... En el caso suyo, ¿qué fue? El miembro inferior derecho, o sea, mi pierna derecha, quedó muy afectada al punto de que se dio este proceso de prácticamente casi muerte muscular, ¿verdad? Al no haber neurotransmisión, pues el músculo